Vamos a irnos a Wuhan, Silvi, donde arrancó todo. Todo esto arrancó en Wuhan y ayer veíamos unas imágenes increíbles, como si nada. Sí, exactamente. Ya se venían viendo desde enero, ya hablaban de regresar a la normalidad. También en septiembre del año pasado, mientras el mundo seguía recibiendo el azote del virus, ellos ya estaban encaminándose hacia una normalidad. Queremos saber hoy justamente qué es lo que está ocurriendo. Por eso le vamos a preguntar a Brian González, nuestro colega que está allí, para que nos corrobore, bueno, la situación que vemos de recitales, gente sin barbijo, una normalidad que aquí parece lejana todavía. Brian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, contanos la situación allí. Nosotros estamos viendo estas imágenes sorprendentes, pero ¿hace rato ya que están aparentemente en una normalidad? Sí, bueno, lo que sucede es que desde que terminó la cuarentena tan estricta en Wuhan el año pasado, luego de 76 días de cuarentena, Wuhan no ha tenido casos positivos por muchísimo tiempo. Entonces, la normalidad ya luego de que pasó el periodo de más miedo que era el Año Nuevo Chino, por ejemplo, este año en febrero, y el invierno, ahora como estamos en la primavera y entrando al verano, ya hay un relajamiento que pues se ve en todos lados, ¿no? Y bueno, es por eso que recitales, boliches y bueno, este fin de semana largo y se han movilizado 200 millones de personas dentro del país. Wow, increíble. Brian, lo que te pregunto que me llama a mí muchísimo la atención es, con lo que está pasando y la experiencia en el mundo, en todos los países, que se bajó la curva, se bajaron los casos, pero no deja de haber casos. ¿Cómo puede ser que en Wuhan no haya más casos reportados? Bueno, lo que sucede en Wuhan es que se cortó la incidencia local, no hay casos locales. Y todos los casos que hay son casos importados. Lo que hace China es una cuarentena obligatoria a todo aquel que entra al país. O sea, son 14 días de cuarentena como mínimo, pero por ejemplo, si yo llego a China, entro en Shanghai, son 14 días de cuarentena, pero si voy a Wuhan tengo que hacer otros 14 días más de cuarentena en mi casa o en un hotel si no resido ahí. Entonces eso lo que sucede es que pasaste totalmente el periodo de incubación y no hay casos de contagios locales, ¿verdad? Brian, pero eso vale, por ejemplo, si alguien de Wuhan va a visitar a un familiar a otra jurisdicción y vuelve, tiene que hacer esos 14 días de cuarentena, aunque sea un ciudadano chino que se maneja dentro del país. No, dentro del país ahora no pasa eso. Hubo momentos que sí, pasando de zonas de alta incidencia o de riesgo alto, como se dice acá, pero en este momento ya no hay zonas de alto riesgo. Wuhan no es una zona de alto riesgo, entonces no es necesario. Todo aquel que venga del exterior sí tiene que hacer eso. En este momento Wuhan no tiene vuelos que provengan del exterior, digamos. No, dentro de China sí, pero no de otros países. Qué increíble. ¿Y las vacunas cómo es? Bueno, las vacunas, hay 5 vacunas aprobadas, todas las vacunas chinas son chinas, de los laboratorios de Sinopharm, Sinovac y CanSino. En Wuhan la que más se aplica es la de Sinopharm también, porque hay 2 laboratorios, uno en Beijing y uno en Wuhan. En este momento China es el país que más dosis ha aplicado, 265 millones de dosis hasta el momento, el último dato que se tuvo. Y, por ejemplo, el viernes pasado aplicó 11 millones de dosis en un día. Entonces, ¿es obligatoria la vacunación? Monstruosa. No es obligatoria la vacunación. La vacunación es ¿pero te lo sugieren voluntaria. ¿Con contundencia? Pero, por ejemplo, es una sugerencia. Y lo que se hace, por ejemplo, en Wuhan, en las peatonales, hay lugares que uno se puede ir a dar la vacuna sin necesidad de sacar un turno, uno hace la fila y se vacuna. Vacuna al paso, digamos. Exactamente. Dex tiene una pregunta para vos. No, tenía que ver con las vacunas. Sí. Yo quería saber si estos resultados que China comunica sobre Wuhan tienen que ver solamente con las cuarentenas que nos estabas contando, Brian, que hacían, ¿no? Incluso entre ciudades, o si tenía que ver con la vacunación.
¿Y qué cantidad? ¿Saben ustedes qué cantidad de vacunados tienen ahí? Bueno, en este momento en todo el país hay 265 millones de vacunados, aunque sea con una dosis, ¿no? Esas son las cantidades de dosis que se han aplicado en este momento. Porque, por ejemplo, la vacuna de CanSino es una sola dosis, pero tenemos la vacuna de Sinovac y Sinopharm que son 2 dosis. El hecho de CanSino, por ejemplo, se aplicó en el último rebrote que hubo en China, en una ciudad que se llama Ruili, que está en el sur, en la frontera con Myanmar. Lo que se hizo fue que se vacunó a toda la población, 300.000 habitantes, en 5 días, para poder inmunizarlos para que no se propague ese nuevo rebrote. Lo que se logró hacer fue que con las cuarentenas estrictas y localizadas se controlan los pequeños rebrotes que va habiendo a través del tiempo, ¿no? Porque obviamente China sigue abierta al mundo, pero con las cuarentenas. Claro, la cuarentena estricta, la gente no suele violarla, ¿no? No hay fiestas clandestinas y esas cosas. No, porque acá lo que sucede es que la organización territorial es distinta. La organización de las ciudades son barrios cerrados, que por ejemplo en una cuadra hay 5 edificios, y eso es un barrio cerrado. Entonces se maneja una comunidad por sí misma. Entonces, obviamente que hay seguridad en cada uno de los barrios, ¿no? Y si alguien sale, obviamente que no va a poder ser porque está cerrado totalmente. ¿Vos te vacunaste, Brian? Sí, yo ya tengo la primera dosis puesta de Sinopharm. Ah, bien, está. O sea que ya tenés tu cierta inmunidad. Brian, un placer. Gracias por contarnos lo que pasa en Wuhan. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Bueno, ahí está, la experiencia donde arrancó todo, ya están en otra situación completamente distinta. ¿Qué